Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos, ¿cierto?, al canal La Voz del Desierto, en el desierto por Antonio Pizarro. Vamos a comenzar hoy día un estudio maravilloso que también tiene el alcance hasta la actualidad, mis queridos hermanos, las profecías del libro de Zacarías. Zacarías fue levantado como profeta de Dios, llamado como profeta menor, porque sus libros son más pequeños, no porque tengan menos importancia, porque Israel había estado en el cautiverio por 70 años. Por 70 años el reino de Judá había estado en el cautiverio. Y Dios había dicho que después de los 70 años tenían que volver cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén, destruye el templo, la ciudad y los muros. Y son llevados los israelitas a Babilonia por 70 años. Ahora se termina la profecía de los 70 años, ahora tenían que regresar. Pero era fácil. Lo primero que construyeron fueron los muros. Nehemías, por eso en el libro de Nehemías aparece él, que era el maestro, el arquitecto de la reconstrucción de los muros. Después se comienza, mis queridos hermanos, a construir el templo. Y ahí donde se levantan oposición, tanto la reconstrucción de los muros, de la ciudad y del templo. Los samaritanos. Entonces Dios levanta al profeta Zacarías para poder estimular a Israel y dando visiones y mandando sus poderosos ángeles para hacer que las fuerzas de la oscuridad pudieran retroceder para que el templo de Dios se volviera a reconstruir. El templo de Dios estaba ahí en símbolos, de manera simbólica, el plan de la salvación. Por eso hoy día la primera visión vamos a estudiar, ¿qué les parece? Las visiones de Zacarías, los caballos del libro de Zacarías. ¿Qué es lo que eran estos caballos con los diferentes colores? Vamos a estudiar lo que les parece. Vamos a ir al libro de Zacarías capítulo 1 y el versículo 7. La visión de los caballos. Ahí se llama del libro de Zacarías la primera visión, ¿qué les parece? La vamos a estudiar juntos en el nombre del Señor. La vamos a leer, ¿qué les parece? Dice, a los 24 días del mes, un décimo, que es el mes, dice, de Sebat, en el año segundo de Darío, vino, dice, palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Sedequías, hijo de Ido, diciendo. Este, mi hermano, era la palabra de Dios que Dios le entrega al profeta Zacarías. Dice, ahora ve, él cuenta la visión. Vi de noche, dice aquí, un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Él en visiones, mis queridos hermanos, ve que hay una persona que está cabalgando por un caballo alazán. Y dice, el cual estaba entre los mirtos, que había las hendiduras, y detrás de él había caballos alazanes, overos. Los caballos overos son blancos con negros, habían también caballos blancos. Entonces dije, ¿qué son, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. En visión, hermano, aquí los caballos representaban algo, que en el tema tenemos que desarrollar el tema para llegar al contexto bíblico, para comprender qué son estos caballos que aparecen aquí y que también aparecen en otra visión, tirando carros de guerra mandados por Dios. Vamos a hacer resaltar los colores. Habían caballos alazanes, había caballos overos, es decir, como se le llama eso, como de los indios, ¿cierto? El oeste, blanco con negro, y había también caballo blanco. Él quería saber qué es lo que eran estos caballos. Versículo 10 dice, aquel varón dice que estaba entre los mirtos, que era lógicamente un ángel, dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Aquí la palabra de Dios dice de que los cielos Dios envía. De ahí vamos a ver contexto bíblico, quiénes son estos caballos, que también se le llama caballos. De ahí vamos a ver que también se le llama vientos. Vamos a ver a quiénes representan. Bueno, en primer lugar, estos son enviados del cielo. No dudes, mis queridos hermanos, que los que son enviados del cielo son ángeles, los ángeles de Dios, y después el relato bíblico, y vamos a buscar textos bíblicos para apoyar aquello, ¿ya? Son los ángeles de Dios que son enviados a recorrer la tierra. Ellos hablaron, aquel ángel dice que Jehová, que estaba entre los mirtos, y dijeron, hemos recorrido la tierra, y aquí toda tierra está reposada y quieta. Estos ángeles de Dios, cuando comienzan mis queridos hermanos,
a recorrer la tierra, la tierra no estaba quieta ni estaba reposada, porque había problemas. Los israelitas estaban en el cautiverio. Había oposición de reconstruir las murallas, oposición por recorrer. Pero una vez que Dios manda a los ángeles de Dios logran que esto se quede quieto y que se construyan los muros y se construya, mis queridos hermanos, el templo. En medio de todas las cosas que nos aquejan, hermanos, el único que puede traernos reposo y paz y quietud es Dios. Y Dios va a mandar a sus ángeles. Esos son los instrumentos que tiene Dios, los ángeles. Vamos a ir el relato que le parece. Respondió dice el ángel de Jehová y le dijo, oh Jehová, dice los ejércitos, ¿hasta cuándo dice no tendrás piedad de Jerusalén? Dice que responde el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, oh Jehová, dice los ejércitos, ¿hasta cuándo dice no tendrás piedad a Jerusalén? Es decir, que Cristo aquí está intercediendo por Jerusalén. Jerusalén, mis queridos hermanos, no es porque Dios la haya llamado así, castigado, porque Dios es un Dios caprichoso, no. La instrucción de Jerusalén vino porque los israelitas adoraban Baal, adoraban a Sera. Si nosotros hemos estudiado el libro de Ezequiel, adoraban el sol, la luna, la hechicería, el dios Tamos. Fue por la apostasía que Israel, hermanos, pierde la ciudad, los muros y el templo. Por la apostasía. Aún así, la misericordia, hay una intercesión para los que estaban arrepentidos y para los que iban a volver. Y dice la escritura, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo dice no tendrás piedad de Jerusalén, de las ciudades, dice, de Judá, las cuales, dice, han estado airados por el espacio de 70 años? Y usted dice, tú has estado enojado con Israel por 70 años. Y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Hermanos, esa es la comunicación. Dios Padre le comunica a Jesucristo. Y Jesucristo comunica a los ángeles. Y los ángeles, ¿cierto?, nos llevan a traer los mensajes acá a la tierra. Y me dijo el ángel, dice, que hablaba conmigo. Clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Se les dice con gran celo a Jerusalén y a Sion. Dios muchas veces, mis queridos hermanos, habla con lenguajes humanos para que nosotros podamos comprender cómo se siente Dios. Un hombre cuando se siente celoso, una mujer se siente celosa cuando ve infidelidad, ¿cierto? Aparecen los celos. La Biblia dice de que los celos son demoníacos, pero los celos son demoníacos cuando no hay razón, no hay causa. Pero sí cuando hay una razón justificada y verdadera, es normal que la otra persona sienta celo. Por eso Dios acá nos habla en términos humanos que Él sintió celo. Ahora cuando la Biblia habla que Él es celoso, está hablando de que Él no tolera lo malo. Él tiene que corregir, Él es celoso en cuanto a corregir la inclinación de Dios que tiene a lo bueno y corregir lo malo. Y dice la Escritura. Y dice la Escritura que Dios, cierto, había sentido celo por Jerusalén y Sion, porque ellos estaban adorando dioses falsos. Estoy, dice, muy irado contra las naciones, que están, dice, reposadas. Por cuanto, dice, yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. De alguna manera, hermano, cuando Jerusalén fue castigado por Dios, muchos se alegraron. De hecho, hasta los descendientes de Don, en uno de los libros de la palabra del Señor que después vamos a estudiar, hermanos, se alegraron, hasta los descendientes de Don se alegraban cuando los israelitas eran muertos a espada y eran llevados a cautiverio. Y de hecho, cuando algunos subieron a la montaña, le quitaron la vida. La gente, hermanos, se alegra cuando viene el mal. La gente nos quiere ver caídos. Y cuando la gente vio caído, vio derrotado a Israel, la gente de las naciones se regocijaron, los vecinos. No es extrañar que esta sea la misma conducta hoy día de los seres humanos. Versículo 16 dice, por lo tanto, así ha dicho Jehová. Yo me he vuelto, dice, a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa. Interesante. La misericordia de Dios, hermano, lo primero que el Señor lleva a la visión en Jerusalén, más importante que los muros, era el templo. Pero este no es el templo como nosotros hoy día estamos acostumbrados. Le llamamos templo el lugar que vamos a ir a adorar. Este era diferente. Porque la gente normal no llegaba al templo. El único que entraba al lugar santo eran los sacerdotes y el único que llegaba al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Es decir, que nadie adoraba, mis queridos hermanos, nadie adoraba dentro del templo, en este templo que se hace mención acá, sino que cuando las personas tenían pecado y querían reconciliarse con Dios, llegaban hasta el patio.
y un animalito era degollado y los pecados eran transferidos al animalito. Es decir, que este templo es diferente que los templos que hoy día nosotros escuchamos con templos. De hecho, la gente Israel adoraba, mis queridos hermanos, alrededor del templo, cuando las tribus se acampaban. Y ellos iban, ¿cierto? Habían 7 fiestas solemnes, el Señor pidió que solo fueran a 3, pero solamente llegaban hasta los patios cuando iban a adorar al Señor, hasta los patios. Pero eso se le llama el patio hacia los gentiles y también habían patio para los judíos, pero no entraban en el templo. En cuanto a este templo representaba el plan de la salvación. Por eso dice, será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. La plomada será tendida sobre Jerusalén. Una de las cosas que se ocupaba, mis queridos hermanos, para construir, como siempre es una wincha y es la plomada, para que quedaran derechitas las paredes. Clama aún diciendo así, dice Jehová a los ejércitos, aún reposarán, dicen, mis ciudades con abundancia de bien, aún consolará, dice Jehová, a Sión, escogerá todavía a Jerusalén. Bueno, estos caballos que fueron, porque ahí vamos a seguir viendo, hermano, para dar la interpretación, para poder cerrar, ¿cierto? Este tema acerca de quiénes son los, yo dije que eran ángeles. Estos ángeles fueron enviados a la tierra para mover todos los obstáculos que habían acá de parte de Satanás para reconstruir el templo, los muros y la ciudad. Tenemos que ir, hermano, a otra visión para poder comprender. Acá en el capítulo 7, en el capítulo 6 de Zacarías, vamos a ver, hermano, quiénes eran estos caballos. Acá estos caballos ahora salen tirando carros de guerra. Zacarías capítulo 6 y versículo 1. Está muy relacionada estas dos visiones. Dice de nuevo, dice, alcé mis ojos, dice, miré aquí, 4 carros. La Biblia al día, la latinoamericana y en hebreos dice que son carros de guerra. Eran carros de guerra tirados, dice, eran carros que salían de entre 2 montes. Dice, aquellos montes eran de bronce. Aquí la palabra de Dios, hermanos, se habla de los 2 montes. En la Biblia la palabra monte representa reinos o reyes. En los cielos hay 2 reyes, que es el Padre y es el Hijo, de bronce. El primer, dice, carro, había, dice, caballos alazanes. Después vamos a analizar bíblicamente qué representan los metales en la Biblia, ya las piedras preciosas. Pero ahora estamos hablando acerca de los caballos y los carros. El primer, dice, carro, había caballos alazanes. Había caballos alazanes, como rojizos. Y el segundo carro, caballos negros. Ahora aparecen caballos negros. En el tercer carro dice caballos blancos. Y en el cuarto, caballos, dice, overos, rubios y rodados. Respondí entonces y dije, dice al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? ¿Qué representa esta visión, estos carros y estos caballos? El ángel, dice, respondió y me dijo, estos son los 4 vientos. Aquí se le menciona, ¿cierto? Vientos. De ahí vamos a leer textos bíblicos que la Biblia le llama viento a los ángeles de Dios, ¿ya? Entonces respondió y me dijo, estos son los 4 vientos del cielo que salen, después dice, de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Los que se presentan ante el Señor son los ángeles. El carro, dice, con los caballos negros salía hacia la tierra norte. La tierra norte, hermano, quedaba hacia el norte, quedaba Babilonia. Los blancos salieron tras ellos y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron, dice, y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, ir recorrer la tierra y recorrer la tierra. Luego dice, me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Interesante. Todos estos caballos, hermano, que vamos a ver qué representan estos caballos, que también se le habla que son espíritus, que son vientos. La palabra viento es la palabra ruach en hebreo y la palabra espíritu en griego es pneuma. Esta palabra se traduce como espíritu, se traduce como viento, pero son entidades. Interesante, hermano, que ¿por qué este ángel fue hacia el norte? Porque hacia el norte habían israelitas que no querían regresar a Jerusalén. Israel, hermano, el reposo de la iglesia de Dios no era en Babilonia. El reposo de la iglesia de Dios iba a ser en Jerusalén. Lo mismo nosotros. Nosotros no vamos a reposar en esta tierra, porque en esta tierra, como dijo Jesús, hay aflicciones, sino el lugar que Dios tiene preparado para nosotros, mis queridos hermanos, el cielo que estaremos 1000 años como primera etapa, ese es el lugar que nosotros vamos a reposar.
Por eso el libro de Hebreos dice San Pablo a los hebreos que todavía queda un día de reposo para el pueblo de Dios. Y eso va a ser cuando entremos al reino de Dios. Ahora vamos a ver, hermano, acá, vamos a ir a un salmo, el Salmo 104, que está relacionado que los caballos son vientos. Vamos a ver acá en el Salmo 104 y el versículo 4, mire lo que se habla acá, lo siguiente. El Salmo 104:4 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros. En la Biblia, otra Biblia como la latinoamericana y la Biblia al día, dice, hace a los vientos sus ángeles, porque la palabra ángel significa mensajero. Por eso algunas Biblias traducen acá los vientos como ángeles. Y a las flamas de fuego sus ministros. Aquí se habla, hermano, que los vientos son sus mensajeros. Y nosotros sabemos que la palabra mensajero también en alguna Biblia por eso aparece sus ángeles. Los vientos son los ángeles de Dios. ¿Y por qué son simbolizados como caballos? Porque los caballos en los tiempos bíblicos se utilizaban para la guerra. Estamos en una gran guerra espiritual, mis queridos hermanos. Y los ángeles de Dios son los que nos ayudan para poder tener reposos en esta tierra, como la que viene. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. ¿Cierto? Es un agrado, si el tema les gustó, vamos a seguir analizando otras profecías de Zacarías. La próxima visión van a ser cuatro cuernos que ve el profeta Zacarías y 4 carpinteros. Que el Señor los bendiga, suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Para que darle gracias al Señor por ayudarnos a entender su palabra. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor. Estamos contentos, Señor, que tú no nos has dejado solos. Está tu Espíritu Santo, están tus ángeles que recorren la tierra, como caballos que recorren la tierra, buscando los obstáculos que hay en la fe, en la adoración, y ellos son los únicos, Señor, que pueden hacer un lado las dificultades para que nosotros regresemos a Jerusalén, regresemos a los caminos de Dios, regresemos a estudiar tu palabra y a adorarte. Te pedimos gracias, te damos las gracias, Señor, te pedimos que nos cuides. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.